gran cosa para un país como este. Ahora, yo desde ese punto de vista le estoy muy agradecido a los jugadores, incluyo a Sabela, porque no pegaron patadas, no usaron bidones para drogar a los No adversarios, hicieron goles no con la hicieron mano. goles con la mano y sobre todo no se lamentaron. Acá el único que se lamentó, hubo una situación dudosa que fue el penal, El de Higuaín. el de Higuaín, para mí no fue penal. Sí, es pero, discutible. es discutible, pero yo no he escuchado lamentarse a nadie excepto a la presidenta de la Nación, que en su pequeña locución que vos Cuando lo mostraste, manda a Higuaín a hacerse una resonancia. retomó todas las partes horribles. Primero, Porque el victimismo. eso te iba a decir, tenemos la tendencia al victimismo y a la malvinización de todo. Exactamente. ¿Eso es el kirchnerismo o es el argentino? Bueno, hay una rima, ¿no? No por nada tenemos un gobierno como el que tenemos, no por nada sacaron el 54%, no por nada quienes denunciábamos a este gobierno fuimos tan maltratados, cosa que vuelve a decir la presidenta. La presidenta cuando dice, nadie creía en este equipo, al contrario, yo creo que la gente tenía muchísima ilusión. Sí. Lo que había era críticas. Pero como la presidenta... Había precaución incluso. La presidenta identifica, creer en el equipo, creer en el gobierno, creer en el país, es no criticarlo. Esa es su concepción autoritaria. Sí, es el fanatismo. El fanatismo, el delirio de unanimidad, como dice Sebrelli. Ahora, yo creo que ese es uno de los problemas de Argentina. Hay una relación en esto de no permitir la crítica, creer que el que critica quiere que al país le vaya mal o al gobierno le vaya mal, con que la Argentina después anula esta crítica y después no tiene corrección, después se pega contra la pared. Los demás países también cometen errores, pero como no anulan la crítica, después los gobiernos van acomodando. Acá nosotros arrancamos con $1 vale $1, y no paramos hasta que nos pegamos contra la pared que nos dicen, no, mirá, no vale $1. Arrancamos con que el kirchnerismo es fantástico y hasta que no lleguemos al default que se viene ahora, no vamos a parar. Entonces, esta concepción totalitaria, unanimista, de que no se puede criticar, está directamente relacionado. Estas euforias mundialistas, malvinistas, del 78 cuando ganamos el Mundial, están directamente relacionadas con las grandes crisis, porque nos empezamos a transformar como sociedad en una barra quilombera que no deja de alentar, en vez de tener una capacidad crítica. Déjame hacerte una pregunta, porque yo siempre te miré a vos con tus reacciones ante el kirchnerismo, que les contestabas por mail, que te peleabas en la tele y demás. A mí me pasó una cosa muy similar, o sea que los medios de comunicación fuimos también víctimas de toda esta locura. Los periodistas, los medios que cada uno se arregle, los periodistas, y en mi caso mi primera reacción fue el enojo, la bronca, y de golpe me empecé como a reír un poco. Como que cambié de estrategia básicamente porque ya me parecieron bastante absurdas las 6, 7, 8 dejó de enojarme, me pareció bizarro y me empezó a causar gracia. ¿Vos en algún momento te pasó algo así o cómo fueron virando tus emociones a medida que pasaba el kirchnerismo? Bueno, al principio fue muy duro, es decir, fue muy duro sentirse decir, tratar de alertar a una sociedad que parecía desprevenida, por lo menos el 54% que hasta hace muy poco votó a Cristina, y sentirse decir lo mismo que dice la presidenta, no quieren al gobierno, no quieren al país. Esta misma cosa que usaba la dictadura, ¿viste? Sí, bueno, toda la vida. Es la misma, claro. la campaña anti-argentina, criticás al gobierno, estás en contra del país, los argentinos somos derechos humanos. Yo en esto veo una similitud muy grande entre el partido populista, el peronismo, y el partido militar, que siempre se presentan como conflictivos o como si estuvieran en conflicto y tienen una base de razonamiento. Si yo no, desde luego, lo que hizo el partido militar con el genocidio... El peronismo del 55, del 50. Todo el peronismo, todo el peronismo tiene una... No, yo creo que todo el peronismo tiene una concepción muy autoritaria, muy unanimista. La patria son ellos, criticarlos a ellos es criticar a la patria, y la palabra que resume esto es gorila. Gorila quiere decir a la vez el que critica al peronismo y el que está en contra del pueblo y en contra del país. Y esa es la forma en que ellos razonan. Y me parece que nosotros, los argentinos, hemos dado un gran paso adelante cuando recuperamos la democracia, sacándonos por métodos democráticos de encima al partido militar, y tenemos el desafío para adelante de recuperar también la república, sacándonos de encima al gran partido populista, y es no solo votar, sino votar bien. Y creo que en el 2015 esta es la verdadera polaridad política. Si vamos a ir a una república
con todos sus defectos, con todos los defectos de muchos dirigentes, pero a una república, o vamos a apostar para abrir un tercer ciclo peronista. ¿Cómo quedaron los partidos después de este tiempo? Te hablo ya después de este tiempo, en realidad nos queda un año y pico de kirchnerismo, pero bueno, da la sensación de que ya hay un cambio de época, o que estamos en el momento de la transición de un cambio de época. Así como los periodistas quedamos destruidos después de esta época, ¿cómo quedaron los políticos, los dirigentes? ¿Qué sé yo? ¿Se juntan a una peña, se agarran a piñas o pueden hablar? No, yo creo que los partidos, las instituciones han quedado muy dañadas. Ha quedado dañada la justicia, el Congreso, todo ha quedado, las instituciones como la AFA o como la CGT también han quedado dañadas Sí. y cooptadas por mafias. Los partidos políticos también han sido dañados por todo este bendito proyecto unanimista. Pero yo veo con cierta esperanza, yo creo que empiezan a perfilarse, yo creo que las dos grandes fuerzas políticas progresistas son el liberalismo y la socialdemocracia. El centro derecha liberal, republicano, democrático, y el centro izquierda también liberal, que incorpora la libertad como un valor democrático y republicano y no populista. Y me parece que el PRO por un lado y el Frente Amplio UNEN por el otro son dos embriones que pueden conformar dos fuerzas políticas que están presentes en casi todos los países y que en la Argentina los ha borrado la historia, porque el lugar de uno lo ocupó el partido militar y el lugar de otro lo ocupó el partido populista, con consecuencias que son evidentes. Este país somos un enorme fracaso, un país con un extraordinario potencial que nunca ha logrado transformarse en lo que podría ser. Y ojalá sea así, ojalá el PRO sea una fuerza de centro derecha y el Frente Amplio UNEN una fuerza de centro izquierda, como las que hay, sin ir más lejos, en Chile o en Uruguay o en Brasil, ¿no? Sí, da la sensación de que más allá de todos los partidos en la Argentina tiene un futuro bastante razonable por la macroeconomía y demás, ¿no? Por el mundo que demanda alimentos. Mirá, ¿Qué pensás vos de sí eso? y no. Yo creo que el factor político es decisivo. La Argentina enfrenta un problema serio que es el auge de las mafias y el auge de las mafias ligadas a la droga Sí, y el al tema de la narcotráfico. A mí me parece que el centro de este problema está en el conurbano y me parece que la idea de votar al presidente, al candidato presidencial de la Liga de Intendentes del Conurbano, el señor Massa, no es una buena idea y tampoco es una buena idea votar al peronismo de la provincia de Buenos Aires en la persona del señor Scioli. Me parece que sí, que todo esto que podría ser puede frustrarse si nosotros esquivamos Venezuela para terminar en México, ¿no? Y me parece que ahí es donde se abre una alternativa que es tercer ciclo peronista, con una cosa distinta, porque está claro que ni Massa ni Scioli iban a hacer lo mismo que Kirchner, pero Kirchner tampoco hizo lo mismo que Menem, ¿no? Y me parece que la amenaza de la droga y de las mafias entrando es una amenaza grande a ese proyecto que hay decimos. algo que dice el peronismo en su defensa, es que ninguno de los otros partidos tiene presencia en los barrios pobres, en los lugares de la pobreza, en el conurbano profundo. ¿Qué decís de eso? Me parece que la crítica en ese sentido de los otros partidos, en ese sentido es válida. Ahora, cuando dicen presencia, ¿a qué se refieren? Porque está claro que el peronismo creó una gran fábrica de pobres que le ha permitido gobernar y perpetuarse en el poder y establecer una hegemonía. 23 de 25 años, los últimos desgraciados 25 años, ha gobernado el peronismo. Ahora, ellos han pasado de la fábrica de pobres a la fábrica de lúmpenes, a la fábrica de marginales. Antes era gente pobre pero que tenían una inserción laboral. Ahora llevamos 2 o 3 generaciones de gente que no trabaja, que vive de subsidios, que son víctimas y que son clientes de este sistema. Entonces, cuando esto lo hemos visto, volviendo al Mundial, en los festejos. Es decir, en ningún lugar del mundo han festejado, en todos los países, han festejado en Colombia, han festejado a sus elecciones. Lo que ha pasado acá, el festejo en el cual el gobierno no puede garantizarle a la selección la seguridad mientras se prende fuego el obelisco, esa es la fábrica de lúmpenes que cada vez es más grande, que cada vez es más difícil de solucionar. Entonces el peronismo, cuando dicen esto que los demás partidos no están, la verdad que se tendrían que fijar para qué están ellos, porque están ahí no para ayudar a esta gente, están para usarlos clientelísticamente, para degradarlos y para reducirlos a la servidumbre política y social. Fernando, por último, ¿qué imaginás del año que viene? Del año que se termina ahora, ¿no? De esta etapa final. Yo veo 2 escenarios. Yo creo que así como vamos, es decir, con PRO y el Frente Amplio UNEN divididos, llevando 2 candidatos a la primaria, hay un serio riesgo de que ninguno de los 2 llegue al balotaje. Fue lo que pasó en el 2003. ¿Vos te acordás?
candidato peronista de izquierda y candidato peronista de derecha. Kirchner Eran Kirchner y Menem. Que ahora sean Massa Scioli. Massa Scioli o Massa Randazzo o el que sea. Y uno de centro derecha y uno de centro izquierda, que eran López Murphy, Carrió, y ahora serían el de UNEN y el del O sea, PRO. vos decís que tienen que ir juntos a la PASO. No tienen que juntarse y formar una alianza, tienen que mantenerse como lo que son, un embrión de un grupo de centro derecha y un embrión de centro izquierda. Peronismo contra el resto. Pero después tienen que darnos la oportunidad a nosotros los ciudadanos de decidir si el candidato frente al peronismo va a ser de centro derecha o de centro izquierda, ponerlo en el balotaje y tener un acuerdo de gobernabilidad para sostener ese gobierno que el peronismo va a intentar destruir mediante las destituciones civiles, como hizo en 1989 y como hizo en el 2001. Así de provocador es Fernando Iglesias, nuestro invitado de esta noche. ¿Por qué provocador? Estuve amable. Chao, gracias por venir. Gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chao.